Escudriñar la palabra de Dios es una forma de crecer espiritualmente y de encontrar respuestas a las preguntas que nos plantea la vida. La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza, ya que cada lectura puede revelar los nuevos significados y reflexiones. Triunfo 96.9 FM te da la bienvenida a El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos regala el Señor. Quien te saluda es el pastor Isaac Ruiz, pastor por la gracia de nuestro Dios de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del barrio Bajuras de Isabela. Y damos la bienvenida a un nuevo episodio de tu programa, el que tú has hecho tu favorito de todos los viernes, El Texto Sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde semana tras semana discutimos y analizamos la palabra del Señor, contestamos tus preguntas desde el contexto bíblico de la palabra de nuestro Dios. Así que estamos contentos de poder llegar a través de esta emisora en vivo desde Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien, y a través de las redes de Facebook, la página de Triunfo 96.9. Así que si estás conectado en las redes, comparte el enlace para que otros sean edificados, ¿verdad?, grandemente en este día. Y como todos los viernes, siempre me acompaña la hermana Daluán. Daluán, Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones. Amén, bendiciones, profesor, bendiciones a todos los hermanos y amigos que nos están viendo, escuchando en este momento. Que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Amén, amén. Así que estamos contentos de poder tener nuestro programa, que tenemos, ¿verdad?, varias preguntitas, ¿verdad?, muy interesantes, y un pasaje escritural que vamos a estar discutiendo. Así que vamos rapidito para aprovechar el tiempo. Claro. Así que, ¿qué base bíblica tenemos hoy, Daluán? Pues mira, la base bíblica para hoy, para que la vayan buscando, es en Mateo 9, del 9 al 13. Y comenzamos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Muy bien. Este pasaje bíblico, ¿verdad?, los versículos que leímos la semana pasada, Jesús estaba en un lugar, ¿verdad?, cerca de Capernaum, y allí pues Jesús sale de esa escena de donde hubo un milagro, donde hubo una sanación, y Jesús llega a un lugar, y esto tal vez le va a sonar parecido a los que viajan en el expreso, y es que Jesús llega a un lugar donde habían unas especies de cabina de peaje. O sea, la gente piensa que los peajes son modernos. Pues miren, en los tiempos bíblicos había una especie de aduana, ¿verdad? Y cuando usted cruzaba de un lugar a otro, pues el Imperio Romano, el gobierno de Herodes, pues habían puesto allí unas especies de cabinas de peaje, donde se pagaba, ¿verdad?, por estar cruzando de un lado a otro. Así que lo de los peajes, que ahora aumentaron aquí en Puerto Rico, no es nada nuevo. Esa es herencia romana. Y en el lugar donde Jesús llega, allí está el puesto de este individuo conocido como Mateo, también conocido como Leví, ¿verdad? Ya que era la costumbre en esa época usar dos nombres, tanto en el caso de los judíos un nombre hebreo y a la vez un nombre griego, para de esa manera, pues ¿cómo tú te llamas? Es como si usted se tuviera un nombre en español y uno en inglés, ¿verdad? Uno para Puerto Rico y uno para Estados Unidos, ¿verdad? Pues algo así, ¿verdad?, utilizaban las personas en ese momento. Y Mateo, pues él está allí en el embarcadero del lago donde llegaban los pescadores, y allí él pues cobraba, ¿verdad?, los impuestos, los tributos, y así que ese era el lugar donde Pedro y los demás pescadores también tenían que pagar. Así que esto es importante, porque en el mundo judío estos publicanos no eran bien vistos. No los querían mucho. Que se veían como gente que trabajaban para el imperio que estaba, ¿verdad?, dominando y gobernando. Así que el judío típicamente tiene un sentido bien patriótico, y eso de estar trabajando para llevarle los impuestos a otro imperio, pues
no se veía con buenos ojos, así que vamos a ver a un Jesús que va a reclutar a un hombre que no es bien visto por el resto de los discípulos, ¿verdad? Exactamente. Tenemos a Pedro y tenemos a Judas, que son parte de un partido llamado el Partido de los Celotes, Exacto. que era un partido patriótico de izquierda nacionalista Exactamente. revolucionaria, y tenemos a Mateo, que trabaja para el imperio. Así que esto es Amén. muy interesante cuando uno analiza la dinámica y la composición de los discípulos. Así que Lucas y Marcos son los que relatan que este Mateo es al quien se le llamaba Leví, ¿verdad? Es Mateo, que es quien escribe este relato, pues parece que prefiere utilizar el nombre Mateo, tal vez era más fácil escribirlo en el griego o pronunciarlo. Y tiene un significado muy bonito, es regalo de Yahvé. Eso es así, regalo de Dios. Así que, y lo otro que vamos a ver es que quiero explicar, porque Jesús se para allí y, como en muchos de los apóstoles, simplemente les dijo, sígueme. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo una persona que es desconocida le dice a otro sígueme y la gente le sigue? Exacto. Ok, le voy a explicar. La expresión sígueme es una expresión que era utilizada por los grandes maestros de la época. Los maestros se caracterizaban, y los rabinos y los fariseos, por sus vestimentas. Y Jesús no es la excepción. Jesús, cuando usted sabe la mujer de flujo de sangre, ella dice, si yo tocara el borde de su manto, eran unos flecos conocidos como los tzitzit. Sí. Y esos flecos, eran flecos azules, Sí. que representaban la ley de Dios. Así que con la vestimenta se sabía que esa persona era un maestro de la ley. Así que por la vestimenta Jesús ya se identificaba. La Biblia dice que la vestimenta de Jesús era de una sola costura. Exactamente. Así que Jesús no usaba lo típico que usaba un varón, que era una prenda de 3 partes. Jesús tenía una vestimenta de una sola costura. Amén. Así que la expresión sígueme, cuando los grandes maestros iban a las escuelas, porque habían 3 escuelas en aquella época. Estaba la escuela donde se le enseñaba a los niños la Torá. Luego había una segunda escuela para los adolescentes donde se enseñaba el Talmud. Y había una tercera escuela que era como la high school de nosotros, la escuela superior, que era la escuela de la Midrash, donde se enseñaban las tradiciones, las interpretaciones de la ley. Pues de esos estudiantes, los rabinos venían a buscar, y si veían un buen candidato, le decían, sígueme. O sea, ese sígueme significaba, tú puedes ser igual que yo. Entonces, la diferencia de Jesús es que Jesús no fue a ninguna escuela de la Midrash, sino que fue a aquellos que no dieron pie con bola en las escuelas y estaban trabajando, se dedicaron a la profesión de sus padres, y le dice sígueme. Obviamente ellos saben que por su vestimenta Jesús no es cualquier persona, es un maestro de la ley, es un gran rabino, y por ende ellos dicen, espérate, este individuo me está diciendo que yo puedo ser como él, y por tanto le seguían, ¿verdad? Y quiero explicar eso para que entendamos cómo un simple sígueme hacía que aquellas personas le siguieran, porque tenía unas implicaciones, tenía unas implicaciones muy poderosas. Pero vamos a ver los otros 2 pasajes, 2 textos. Amén. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Muy bien. Según Lucas, capítulo 5, versículo 29, Lucas es el que especifica de los 3 evangelios que Mateo organizó una fiesta. O sea, Mateo organizó una especie de party donde invitó, espérate, yo voy a seguir ahora a Jesús, pero él como que quiere despedirse de de sus compañeros, e invita a los publicanos y a otros allegados, que obviamente pues los fariseos, no es que los fariseos estuvieran por allí, pero al no ser un lugar muy grande, pues las noticias corrían rápido. Así que los fariseos se enteran de la situación. Jesús está en una fiesta específicamente de un publicano. ¿Y qué sucede? Que los fariseos establecían que usted no podía juntarse ni siquiera a comer con cualquier tipo de pecador. Ahora, es importante que entendamos que los fariseos
clasificaban dos tipos de pecadores. Habían dos tipos de pecadores. Estaba un tipo de pecador que es lo que ellos llamaban los Am-ha-aretz. Am-ha-aretz en hebreo significa la gente de la tierra. O sea, los que eran gentiles, los que no guardaban las costumbres como ellos las guardaban. Ese era un tipo de pecador. Para los fariseos, Jesús y sus discípulos son considerados Am-ha-aretz, gente de la tierra, porque no están guardando la ley como ellos pretendían que se guardara. Ahora, la clasificación número 2 de pecadores eran los pecadores más graves, ¿verdad? Los de personas criminales o de mala reputación. Pues eso eran que un segundo nivel de pecadores. Mateo, por ser publicano, los publicanos a veces tenían su fama de que cobraban el impuesto y un chispito más. ¿Verdad? Si el impuesto era el 11.5 como en Puerto Rico, pues ellos cobraban 12.5 y ese 1% pues iba para el bolsillo, ¿verdad? O un poquito más. Pues así que por eso tenían esa reputación de ser pecadores de segunda categoría, o sea, una categoría más grave que la primera. Así que en ese sentido, los fariseos se enteran y se entiende que le mandan a preguntar a los discípulos. Pero entonces vamos a ir viendo cómo responde Jesús. Volvemos al punto, no es que los fariseos estuvieran allí. Aparentemente Jesús se entera de que está viendo una situación, de que está viendo un intercambio de opiniones, porque Jesús está en aquel lugar. Así que vamos a ver los versículos 12 y 13. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muy bien. Lo primero que hace Jesús es que apela a un dicho de la época. O sea, cuando Jesús habla de los sanos no tienen necesidad de médicos, Jesús está apelando a un dicho de su época. Pero después apela a un escrito que está en Oseas capítulo 6, versículo 6. En esa base escritural del profeta dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y quiero aprovechar esto para explicar, porque a veces escuchamos a la gente, pero ven acá, si Dios estableció los sacrificios, ¿por qué Dios dijo eso de que no quiere sacrificio? Pues bueno, vamos a entenderlo en el contexto en que se dio en el libro del profeta. Resulta que Dios estableció, sí, unos sacrificios. Los sacrificios tenían por meta llevar a la gente a un arrepentimiento, a que la gente le doliera su pecado. Pero, ¿qué sucedía? Que ya la gente decía, pues vamos a cumplir con el sacrificio porque es tradición, es norma y costumbre. Era lo habitual, Exacto, entonces no había realmente un arrepentimiento genuino y eso pasaba en los tiempos de Jesús. ¿Qué estaba pasando con el asunto de los sacrificios? La gente que tenía que cuidar por un año una oveja, pues no la cuidaban. Simplemente decía, mira, vete al mercado, cómprate un corderito allí, mándaselo al sacerdote y que el sacerdote bregue porque pues hay que cumplir con la tradición. Y en ese sentido, Jesús aprovecha y entonces mete, como uno dice, la cuña para dejar saber que está practicando muchas cosas, pero no es porque realmente haya una convicción, sino porque se han vuelto tradicionalistas, ¿verdad? Se han vuelto en mera religiosidad y no porque realmente sea el deseo genuino de su corazón. Así que Jesús aprovecha, apela a esa expresión cuando le dice aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, como diciendo, ustedes saben mucho de Biblia, pues vayan a la Escritura a ver qué significa esta expresión. Y después Jesús termina diciendo, porque no he venido a llamar a justos. Y fíjense que Jesús no menciona fariseos, escribas, pero esto es como una indirecta. Bueno, ustedes se consideran justos. Pues sabes que el Señor no los vino a llamar a ustedes. O sea, ustedes se cantan como los más santos, como los más perfectos. Más devotos. Pues, ¿sabes qué? El Señor no los vino a llamar a ustedes. El Señor vino a buscar pecadores al arrepentimiento. Y de esa manera Jesús despacha esta queja. O sea, Jesús tiene siempre una sabiduría maravillosa
para contestar a sus Amén. enemigos que no le perdían, acuérdense, ni pie ni pisada. Amén. O sea, tenían a Jesús ahí con el guante en la cara, como decimos nosotros acá en nuestro argot. Así que, y este pasaje nos recuerda a nosotros, amados, y nos trae una enseñanza. Y la enseñanza es que Jesús dijo, nosotros somos sal. Y somos sal de la tierra. Y la sal, para hacer su efecto, tiene que entrar en contacto con lo que va a sazonar. ¿Verdad? Por más avances tecnológicos, no tenemos una sal wireless, ¿verdad? No existe sal Wi-Fi. Para nada. No. Para hacer ese contacto y ese efecto, esa influencia, la sal tiene que entrar en contacto. A veces, sin querer queriendo, se nos pega el síndrome de los fariseos. Pensamos que por simplemente yo ser salvo, guardar las costumbres, las tradiciones, lo que dice la palabra, se nos olvida que tenemos una meta y una misión. Amén. Y es compartir con otros las buenas nuevas de salvación, y que también para esos otros el evangelio está disponible. Amén. Amén. No nos olvidemos nunca de seguir siendo sal, y para hacerlo Amén. hay que entrar en contacto. No podemos aislarnos en una burbuja de espiritualidad, en una burbuja eclesiástica, donde yo estoy aquí, me gozo lunes, me gozo martes, me gozo miércoles hasta el domingo, pero ¿qué de los que están sin Dios y sin esperanza? Amén. El llamado sigue en pie, de que tenemos que hacer nuestro trabajo como sal de la tierra que Amén. somos. Amén. Amén. Así que hemos explicado la base bíblica de hoy, pero antes de empezar con nuestras preguntas, queremos primero agradecer a todos los hermanos que siempre, semana tras semana, nos envían sus preguntas, sus dudas, ya que con estas preguntas es que pues semana tras semana podemos salir a través de este foro que se ha convertido en el salón de la radio. Amén, tu salón teológico de clase bíblica y teológica. Así que agradecidos, pero si usted tiene sus dudas, sus preguntas, mire, a los que nos están viendo a través de el Facebook y luego a través de IBM, pues mira, ahí están dos formas que usted nos puede contactar. Si usted está escuchando la radio, está guiando, deténgase un momentito, ¿verdad? Que no vaya a tener un accidente. Y es que nos puede enviar sus dudas y preguntas al correo electrónico en su contexto 96.9 @gmail.com. Repito, en su contexto 96.9 @gmail.com, o nos puede enviar sus preguntas a través de mensajería de texto, ya sea mensajería regular o a través del WhatsApp, a través del número 787-503-4125. Repito, 787-503-4125. Y con mucho gusto, semana tras semana, vamos a estar contestando las preguntas que ustedes, los oyentes, ¿verdad? Nuestros hermanos nos envían. Así que muy agradecidos en esta hora. Así que, Daluán, vamos a ver qué preguntas tenemos para el día de hoy. Amén. Continuamos entonces con tu pregunta. ¿Por qué fue necesario que Judas entregara a Jesús si él era conocido por todos y andaba en las calles libremente? Muy bien, ¿verdad? ¿Por qué fue necesario que Judas entregara al Señor? Pues mire, por un lado, la Biblia sugiere, ¿verdad?, que todo fue parte de un plan, específicamente de un plan divino y de un plan predeterminado por Dios, según lo indica el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23. ¿Qué nos dice ahí? En Hechos 2:23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. O sea que el acto de ser entregado, ¿a qué está apuntando? Al acto de Judas. ¿Quién fue que lo entrega? Judas. Judas es quien lo vende. Pues ahí dice que fue por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Eso es lo que llamamos en la teología presciencia, ¿verdad? Ese preconocimiento de Dios. Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, así que en esa presciencia ya estaba determinado que eso sucediera así. Ahora, por otro lado, los evangelios retratan a Judas como un traidor motivado por la avaricia, ¿verdad?
Específicamente el Evangelio de Juan nos presenta o acusa a Judas de ser ladrón. En una parte dice que era diablo, ¿okay? Y de manejar deshonestamente las finanzas del grupo, ¿verdad? Acuérdense que es una cruzada evangelística que duró 3 años. En el aire no se sostienen. O sea, necesitaban que un tesorero y manejar una finanza, porque eran 13 con Jesús, 13 hombres que, mira, comían y bebían. ¿Verdad? Así que en ese sentido, pues, por eso había un tesorero. Pues dice que Judas sustraía ¿de qué? De la bolsa. A eso se refiere sus actos, ¿verdad? De falta de integridad. Ahora, en base a esto, podemos concluir que ya Dios conocía de antemano el pensamiento de Judas. Hay que entender también que Judas es celote. ¿Qué son los celotes? Los celotes tienen una esperanza mesiánica, pero de tipo revolucionaria. O sea, ellos querían un Mesías, un rey David, que viniera montado en su caballo y que sacara a los romanos de allí. ¿Ok? Eso es lo que cualquier celote de aquel momento hubiese esperado. ¿Qué sucede? El hombre está viendo que Jesús multiplica panes y peces. El hombre está viendo que Jesús camina por encima del agua, ¿verdad? Que manda a la mar a callar y enmudecer, y ésta le hace caso. O sea, Jesús ha manifestado inclusive poder sobre los elementos, como fue el agua convirtiéndola en vino, ¿verdad? Múltiples milagros. O sea, en la mente de un celote que no ha entendido que la misión de Jesús es espiritual, pues surge, espérate, este es el hombre que necesitamos para engancharlo en el poder. Este es el rey de Israel, de Jerusalén. Pues no cabe, aunque la Biblia no lo dice, pero no hay que, ¿verdad?, pensar mucho que en una mente así diga, ¿y si yo lo entrego y este manifiesta su poder? Pues allí lo declaramos rey. O sea que es una posibilidad que en la mente de un hombre político como Judas, que no ha entendido la misión espiritual de Jesús, inclusive los mismos discípulos no la entendieron. Cuando Jesús fue a la crucifixión, dijeron, se acabó esto. Sí, porque lo lógico es que tú te defiendas. Lo lógico es que cuando a ti te acusan de algo injusto, algo que no es real, tú te defiendas. Y entonces, pues, a nivel del poder que Jesús tenía, que ellos habían visto manifestado, pues dirían, olvídate que lo entregamos y él va a manifestar todo su poder, y hasta aquí llegaron los romanos. Exacto, así que dentro de eso, pues claro, Dios conocía de antemano la forma de pensar de Judas, así que Dios utilizó los elementos que fueron necesarios, pero Judas obviamente no había comprendido, o lo había comprendido mucho menos que los demás apóstoles, ¿verdad? En cuanto a esa misión espiritual del Señor, ¿ok? Así que es en ese sentido del por qué Judas, ¿verdad? Pudo ser cualquiera que hubiese abarcado los sentimientos, las emociones incorrectas que abarcó Judas, pues hubiese sido el instrumento para entregar al Señor, ¿ok? Así que vamos entonces para la segunda pregunta, que es basada en una base bíblica, ¿verdad? Amén. Mateo 16:19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces son varias preguntas. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿En realidad nuestra boca tiene poder para atar y desatar, o es un sentido figurado? ¿Es correcto decir declaro, arrebato, etcétera? Pues he oído que el humano no puede decir estas palabras porque no hay poder en lo que sale de nuestra boca, y que es el ser humano que saca el texto de contexto. ¿Podría explicar esta porción de la Biblia? ¿Cómo defiendo este versículo? Muy importante. Muy bien, así que varias preguntitas ahí, gracias a la hermana, ¿verdad?, que nos hizo esta pregunta. Y ciertamente esta porción escritural, pues ha tenido mucho debate, ¿verdad? ¿Por qué ha tenido debate? Porque por un lado, este verso lo ha usado el romanismo para defender su posición dogmática. ¿Cuál es la posición dogmática del romanismo? La voy a explicar. Es la postura que dice que debido a esta declaración, a Pedro se le dieron las llaves en el paraíso.
Exacto. ¿ok? Y, ¿verdad? Estamos explicando lo que creen ciertos movimientos cristianos. Cuando decimos romanista, usted entiende, ¿verdad?, a qué hacemos referencia. Entonces, este texto ellos lo han usado para decir que cuando usted muere, el encargado de dejarlo entrar o de decirle, Daluán, tú no entras. Ay, Dios mío. O Isaac Ruiz, usted no entra, usted se portó malito. Pues usted no entra al paraíso y dentro de la creencia que ellos tienen, pues o te vas para el purgatorio Ajá. o te vas para el limbo, Exacto. porque hay un limbus infantum, hay un limbus patrum, o sea, si usted es mayor de edad, se va para el limbus patrum si no se bautizó, si es menor de edad y no se bautizó, pues se va para el limbus infantum, pero si usted fue malito y medio, como decimos nosotros en Puerto Rico, usted fue una joyita en la vida, pues entonces Pedro le dice que aquí no cabe y se va entonces para el infierno. Así que eso es, este texto lo ha usado cierto sector del cristianismo para sostener eso. Ok. Ahora, en la actualidad, también en el lado evangélico se asumen diferentes posturas con relación a esto. Específicamente los que entienden o desarrollan una teología de que yo tengo el poder de atar y desatar cualquier cosa aquí en la tierra. Y que lo que yo ate o desate, pues entonces Dios tiene que estar en la obligación de atar o desatar eso que yo estoy atando. Ejemplo, yo desato finanzas. Eso se está dando mucho en los movimientos de prosperidad. Yo desato finanzas, yo desato llaves de negocio. Inclusive yo he escuchado esto le sonará herejía, pero yo lo he escuchado. Yo desato porque hay una unción de BMW, de Mercedes-Benz, y la gente le encanta esto. Esto gusta al público moderno. Yo espero que tengan el dinero para el mantenimiento. Exacto, ¿verdad? Y para los pagaré. Sí. Así que, pero entonces yo quiero dar una explicación a qué se refería Jesús con esta expresión. Y específicamente voy a citar a un experto en lenguaje bíblico, su nombre es T. Robertson, ¿verdad? Porque no me gusta, no es que yo saco las explicaciones de la Manga Production, ¿verdad? Dentro de todas las vertientes que hay, me pareció la más armoniosa conforme a la Biblia y al contexto bíblico. T. Robertson dice, y estoy leyendo, ¿verdad? Voy a citar lo que dice T. Robertson, que me pareció la mejor explicación de todas. Dice, está claro que ni Pedro ni el resto de los apóstoles entendieron las palabras de Cristo como diciendo que iban a tener autoridad o la autoridad suprema. Lo que se añade muestra que Pedro tenía las llaves precisamente tal como cada predicador y maestro las tiene. ¿Por qué T. Robertson dice eso? Porque la palabra atar, que se utiliza ahí, es la palabra deseis en el griego. Y esta palabra se usaba en el lenguaje rabínico. O sea, los rabinos utilizaban el término deseis para atar, y que era básicamente prohibir algo. O sea, si yo te prohíbo que tú hagas tal cosa, pues eso era atar, deseis. Y desatar era el término luceis, que implicaba permitir. Entonces, en los tiempos de Jesús, por ejemplo, los rabinos de la escuela de Hillel, que Hillel era el rabino más famoso de la escuela liberal, más abierta, pues esos rabinos de la escuela de Hillel desataban. O sea, yo no te obligo a que tú hagas esto, a que tú hagas lo otro, ¿verdad? En cambio, la escuela de Shammai, que la escuela de Shammai era el rabino más conservador, pues esa escuela, los rabinos se caracterizaban porque ataban. No, tú tienes que hacer esto, tú tienes que cumplir con esto, tú tienes que hacer esto de esta manera. Entonces, a eso es que se refiere cuando Jesús le dice a Pedro, pero no solamente se lo dice a Pedro. Si usted lee un poquito más adelante, Mateo 18, Jesús le da esa capacidad a todos los apóstoles. O sea que eso de que solamente a Pedro se le dio ese poder, no, Jesús luego se lo confirió al colegio apostólico completo y por ende se lo concede a la iglesia. Amén. Así que a través de la proclamación del evangelio, de la enseñanza de Jesús, atamos y desatamos. Desatamos al que no tiene que seguir viviendo en el pecado,
por la proclamación. Amén. Y lo atamos a lo que Jesús quiere que se viva. Amén. Para que entendamos esto, y ya vamos rapidito para la pausa, pero ¿has leído el pasaje que cuando Jesús dice que es fácil mi yugo y liviana mi carga? Amén, claro. ¿A qué se refiere con el yugo? Los rabinos, cuando un discípulo le seguía, le decían, tienes que ponerte el yugo del maestro. El yugo del maestro era que la enseñanza de ese maestro. Así que es en ese término de lo que es la enseñanza que Jesús está hablándole a Pedro y luego a los discípulos, les doy las llaves para que aten y para que desaten. Y obviamente atamos y desatamos no bajo nuestros criterios personales, sino bajo lo que Cristo Jesús dejó establecido. Así que les comparto, ¿verdad? Hay momentos en que hay que ser directivo y hay momentos en que hay que dar libertad, ¿verdad? Que las personas tomen sus decisiones, pero hay momentos en que hay que tomarlos de la mano y decirle, no, esto es lo que establece el Señor. Por aquí es que tienes que caminar. No tiene que ver nada con material. Eso es así. Así que, bueno, mi gente, les invitamos a que no se nos vayan. Ya regresamos en breve con más de tu programa, El Texto Sin Pretexto. Y estamos aquí de regreso en tu programa, El Texto Sin Pretexto. Que te saluda es el pastor Isaac Ruiz y te estás conectando a nuestra emisora Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien, o te estás conectando a través de las redes, a través de Triunfo 96.9. Te damos la bienvenida a la segunda parte, a este segundo segmento de tu programa. Y estamos, ¿verdad? Como siempre, ya cuando hemos entrado al segundo segmento, estamos ya trabajando las diferentes preguntas que nuestros hermanos nos envían. Pero antes queremos reconocer los hermanos que siempre se conectan semana tras semana y queremos mencionar a algunos de ellos. Por aquí tengo, primero está por ahí mi amada esposa, mi suegra, que están fielmente conectadas, ¿verdad? Milagros López, mi suegra, y mi esposa, la hermana Besalí Vadillo, que están conectadas. Tenemos por aquí de las fieles que semana tras semana se conectan. Tenemos a Mayra Peyot, tenemos a Silvia Lois, tenemos por ahí a Iraida Montalvo, tenemos a estudiante de MISPA, Marco del Río, Amén, de allá de Aguadilla. De Bajuras tenemos por aquí a la hermana Iraida Lago, desde Oklahoma, Iraida Montalvo, que nos está escuchando, a la hermana Leslie Cruz, de allá de Bajura. ¿Quién más por ahí tienes? Sí, tengo también a la hermana María Figueroa, Gladys Díaz, bendiciones, Eileen Sánchez, gloria a Dios, bienvenidos a todos. Amén, amén. Así que a cada uno de ustedes y de los que se siguen conectando, le damos la bienvenida a este espacio de enseñanza y de interpretación bíblica. Así que vamos a la tercera pregunta. Amén. Tenemos hoy 5 preguntas, así que vamos para la tercera pregunta a ver qué nos dice la misma. Amén. En el libro de Apocalipsis dice que Jesús en su segunda venida vencerá al anticristo. La iglesia verá cuando venza al anticristo o estará en el reino de los cielos. ¿Cristo vendrá con los ángeles o con la iglesia? Muy bien. Una pregunta muy interesante. Vamos a ir viendo varias bases bíblicas que nos hablan al respecto de lo que es la venida del Señor. Y quiero entonces comenzar con Mateo 24:31. En Mateo 24:31 nos dice, y enviará a sus ángeles con gran trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ok, eso es número 1. Hay otra base bíblica que está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Amén. ¿Okay? Así vemos una segunda base bíblica donde menciona a los ángeles en esa manifestación de su venida. La otra base bíblica está en primera de Tesalonicenses 3:13. Ahí dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo
pero aquí dice con todos Sus santos. sus santos. Amén. Ok, y vamos a otra base bíblica para entonces tener, ¿verdad?, el cuadro completo. Zacarías 14:5. Dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Ok, aquí es donde está el debate de por qué o son los ángeles o son los santos. O los santos, ¿a qué santos se refiere? Exacto. Ok, obviamente hay siempre un grupo, o sea, la opinión en los segundos dos versos, las segundas dos bases bíblicas, hay un grupo que entiende que los santos se refiere a los santos del Antiguo Testamento y la iglesia. Ok. ¿Ok? Pero hay otro grupo de eruditos, o sea que este es un tema en el cual hay división, Exacto. o sea, la opinión está diversificada. Exacto. Y yo obviamente cuando son puntos así, pues no me gusta ser categórico, porque pues si los eruditos no se ponen de acuerdo en casi 2000 años de tradición, pues no nos vamos a poner de acuerdo en una hora de programa. Exacto. Así que pues ahí es donde está el debate, si estos santos son los creyentes o esto se refiere a los santos ángeles. ¿Por qué? Los que sostienen que se refiere a los ángeles, y obviamente ya hay dos bases bíblicas que compartimos que sostienen que son ángeles, pues hay algunas partes en la Biblia, como en el libro de Job, que se menciona a los ángeles como santos. Ok. O sea, que como la Biblia ya ha mencionado a los ángeles como santos, pues en estas bases bíblicas, al mencionar los santos, aunque no detalla que sean ángeles, Ajá. ellos infieren que se refiere entonces a ángeles, ¿ok? Obviamente, estos son, como yo llamo, temas secundarios dentro de la escatología, Ok. ¿verdad? No son elementos que afecten el asunto salvífico. Eso es así. Como por ejemplo, si usted confiesa otro nombre que no es Jesús, pues ahí tenemos problemas, ¿verdad? Exactamente. Así que, pero compartimos entonces lo que los eruditos entienden y obviamente sabemos que la posición está dividida en cuanto a este tema. Hay quienes van a sostener una postura que los santos son los creyentes y hay otros que van a sostener que los santos se refiere a los ángeles. Lo importante de esto es que nosotros vivamos para el Señor, Amén. para que cuando llegue ese día donde tengamos que estar, estemos. Amén. ¿Verdad? Que sea del lado del Señor. Eso es así, ¿verdad? Que nos corresponda estar en la presencia del Señor, sea que estemos en el cielo, sea que vengamos con el Señor detrás de Él, sea como sea, pues que estemos, ¿verdad? Del lado del reino de los cielos, y eso es lo importante, eso es lo medular. Pero obviamente hay opinión dividida en cuanto a este tema y pues por ende compartimos con nuestros hermanos lo que los que saben más que nosotros pues han dicho con relación al tema. Vamos a hacer una tercera y si es que venimos todos juntos. ¿Quién sabe? Dios es ¿Verdad? soberano, ¿verdad? Él Y hace si, como si quiere. venimos todos juntos, ¿verdad? Pues, ¿Sí? Amén. así El que, ejército del Señor. mire, algo que yo he aprendido de la escatología es lo siguiente. Hay muchas cosas que los fariseos en los tiempos de Jesús pensaban que ellos tenían el sartén agarrado por el mango, porque no, esto se va a cumplir así. Exacto. Y sabes que las profecías tocante al Mesías, todas se cumplieron en su cara, Y pero se dieron ellos no cuenta. se dieron cuenta. Para nada. O sea, que aprendiendo de lecciones anteriores, o sea, de la experiencia de otros, yo me cuido mucho de ser categórico en muchas cosas en la escatología, porque puede ser que nosotros hemos desarrollado nuestra escuelita, nuestra forma de pensar, pero realmente son cosas que están esperando un evento futuro, y Dios es el que tiene en su sola Amén. potestad el cómo van a suceder las cosas. Amén. ¿Verdad? Claro. Así que lo que no es normativo para la salvación, pues mire, unos lo van a ver de un color, otros lo van a ver de otro, y respetamos obviamente las diferentes opiniones, Sí. siempre y cuando no choque
con los puntos medulares de la salvación. Exacto, nos entretenemos con eso, ¿no? Exacto. Y siempre vamos a ser influenciados, ¿verdad? Porque tenemos nuestra forma de pensar, tenemos nuestras experiencias de vida y nuestras experiencias espirituales, así que siempre va a haber una postura que nos agrade más que otra, siempre vamos a tener alguna influencia, pero lo importante de todo esto es lo principal, y lo principal es que Cristo viene. Eso es amén. Lo importante es que Cristo viene, lo importante es que en algún momento este mundo va a dejar de vivir como vive ahora y que seremos transformados. Eso es lo importante, es lo que tenemos que mirar, es lo que tenemos que cuidar, es lo que tenemos que pregonar, que Cristo viene. Eso es amén. Cuando llegue el momento, si venimos o no venimos, pues amén. Ya eso es secundario. Digo que estos pues son, ¿verdad? Manís que el Señor nos permite tener para que compartamos y dialoguemos y escudriñemos su palabra, ¿verdad? Y sobre todo sepamos cuál va a ser el futuro de esta tierra. Muy bien, así que ¿verdad? Damos gracias a los que nos han enviado la pregunta y vamos para la cuarta pregunta, amén, aprovechando el tiempo. ¿Por qué todos los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús? Muy bien. Vamos a hablar primero de las razones, porque cuando usted lee el libro de los Hechos, usted se va a percatar de que bautizaron en el nombre de Jesús, amén, ¿verdad? Pues bien, ¿por qué los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús? Primero, era señal de la obediencia a las palabras de Jesús, de que dijo, pues mire, vayan y bauticen. Número 2, era la forma de arrepentirse de los pecados, confesando, ¿verdad?, a Jesús como su Señor y Salvador. Número 3, era una forma de identificarse con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La Iglesia Apostólica lo veía de esa manera, muy directamente, así que ellos veían el bautismo como ese proceso de muerte, sepultura y resurrección. Y era la forma de reconocer a Jesús como el Mesías, la única esperanza de salvación. Ahora, en Mateo 28, 19, ahí tenemos unas directrices del mismo Jesús, ¿verdad? En Mateo 28, 19 dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, estas fueron palabras de Jesús. Los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Y claro, hay quienes han tratado de crear una controversia, si es en el nombre de la Trinidad, si es en el nombre de Jesús, porque claro, hay un grupo conocido como los unitarios, ¿verdad? O los Jesus Only, o Jesús solo, que entonces son los que se agarran y le sacan punta a este debate. Ok, partamos de la siguiente premisa. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él enseñó lo siguiente. Primero que Él dijo que el Padre y yo somos uno. Somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso amén, se lo dijo a uno de los discípulos, a Tomás, ¿verdad? Entonces, luego de eso, cuando Jesús fue a dejar claro que les iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, Jesús utiliza la expresión enviaré otro Consolador. La expresión otro en el griego significa otro de la misma clase que yo. Exacto. O sea que cuando Jesús habla del Espíritu Santo, no está hablando de un ser subordinado o inferior a Él, sino a un ser, a una persona que es igual que Él. Exacto. O sea, que si por un lado Jesús declara que Él y el Padre son uno, por el otro lado declara que Él y el Espíritu son iguales, amén, pues entonces, bautizar en el nombre de Jesús o bautizar en el nombre de la Trinidad, pues no hace un efecto teológico, ¿verdad? Espiritual. Para nosotros Jesús es Dios. Amén. 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 Jesús es parte de la Trinidad, ¿verdad? Es parte de esa manifestación trinitaria. Así que sea en el nombre de Jesús o sea en el nombre de la Trinidad, lo importante es que dentro de nuestro reconocimiento, reconozcamos que Jesús es el Mesías. Amén. No como ciertos sectores o ciertos grupos que dicen, no, Jesús fue el primer ser creado. Como dicen nuestros amigos del maletín, usted sabe quiénes son. Pues mire, él fue el primer ser creado, él fue el arcángel Miguel que se encarnó. No, la palabra es clara. Es más, cuando usted lee los yo soy del Evangelio de Juan, cuando Jesús se enfrenta a los fariseos,
Jesús le dice, ¿por cuál de las buenas obras ustedes me quieren apedrear? Y ellos le dijeron, no te queremos apedrear por ninguna buena obra, te queremos apedrear porque te haces igual a Dios, por blasfemo. Así que en ese sentido Jesús siempre declaró su deidad constantemente y los 4 evangelios lo afirman. Amén. Así que eso es lo importante, que entendamos la deidad de Jesús, que está clara en los 4 evangelios. Así que vamos a ir entonces a la pregunta número 5. Amén. ¿Okay? ¿Por qué los católicos rezan el rosario y dicen que a través del rosario pueden sacar las almas del purgatorio? Muy bien. Vamos a explicar esto. Esto lo hacemos, ¿verdad? No con miras de entrar en discusión con nuestros amigos de la Iglesia Romana, pero la pregunta no las hicieron y pues queremos dar respuesta al asunto. Bien, ¿de dónde surge este asunto? Pues mire, la Iglesia Romana o la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, más o menos para eso de la Edad Media, formuló, ¿verdad?, lo que es la noción de lo que es el limbus patrum, exacto, el limbus infantum y el purgatorio. Ok, según la creencia romana que ellos enseñan, que si usted es adulto, mayor de edad, y usted no se bautiza, al morir su alma va al limbus patrum, o entiéndase el limbo de los padres. Si usted es infante, usted es un niño y no se bautizó y muere, pues entonces usted va para el limbus infantum, el limbo de los infantes. Exacto. Son esas famosas almas que dicen por ahí que están en penitencia. Mi abuela le llamaba eso espíritu chocajero, ¿verdad? Si era como le decía a mi abuela. Era la creencia, ¿no? Sí. Son esas almas que están en pena, que no han alcanzado el descanso, porque están eslembados. Así decía mi abuela. Entonces, y el purgatorio es, pues, si usted comete animales, ¿verdad? Se bautizó, pero no se portó tan bien y realizó ciertos pecados veniales que no sean de muerte, pues entonces usted tiene que ir a un lugar que San Pedro le va a dar el pase, porque como ellos creen que Pedro tiene las llaves del reino de los cielos, es Pedro quien le va a decir, mira, pues la pena que te toca es tal cosa, ¿verdad? Para purgar los pecados cometidos después de haber sido creyente. Ok. Esta doctrina surge en la Edad Media, pero ¿dónde es que surge? O sea, ¿en qué momento de la historia de la Iglesia? Pues mire, esto fue en el Concilio de Florencia, 1439. Y luego fue validado por el Concilio de Trento, que fue después de la Reforma Protestante, 1545 al 1563. Y se afirma en ese concilio que la base bíblica para esa doctrina es unos pasajes bíblicos de lo que nosotros llamamos los escritos apócrifos, o el catolicismo le llama los escritos deuterocanónicos, ¿ok? Para que yo voy a leer las bases bíblicas de las cuales ellos se basan, pero al que quiera buscar un poco más de información, porque si no tendríamos que dar casi 2 horas de clase de historia del cristianismo. Exacto. Pero le voy a recomendar a todo aquel que desee ilustrarse un poquito más la obra del autor Justo L. González, Historia del Pensamiento Cristiano. Excelente. Usted necesita un libro de referencia, usted quiere empaparse de cómo fue esos procesos y qué pasó en el Concilio de Trento y qué pasó en el Concilio de Florencia. Pues ahí está Historia del Pensamiento Cristiano de Justo L. González. Ahora, las bases bíblicas, que claro, no están en la Biblia evangélica, están en la Biblia romana. Exacto. ¿Ok? Una es Segunda de Macabeos, 12:42. Y voy a leer. Dice, y pasaron a la súplica, rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó, ese es Judas el Macabeo, recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido, porque está hablando de alguien que murió y había cometido ese pecado. Ahora, en Segunda de Macabeos 12, 39 al 45, estoy leyendo la Biblia de Jerusalén, dice,
Al día siguiente fueron en busca de Judas cuando se hacía ya necesario para recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yabnia, que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Bendijeron pues todas las obras del Señor, juez justo, que manifiesta las cosas ocultas. Pasaron las súplicas rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado. Después en el 43 dice, después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2,000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. O sea, estos sacrificios, ¿por quiénes fueron? Por los que pecaron y murieron. O sea, son sacrificios por los muertos. Pues dice, pues de no esperar que los soldados caídos resucitaran, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. ¿Ok? Así que esta es la base de donde el romanismo se basa para, después que usted se muere, hacer la famosa novena. Que son 9 días, para entonces, ejemplo, si Manuel Laureano un día parte, pues sacarlo de pena, ¿verdad? De ahí es que viene esto. Pero obviamente, ¿por qué los cristianos evangélicos no aceptamos Macabeos como un libro inspirado? Y estamos ya, ¿verdad?, a nuestros minutos finales. Pero escuche bien, el mismo autor de Macabeos dice que él hizo esta obra y que él no sabe si es mediocre o no. Es más, le dice a los que leen, juzguen ustedes si lo que yo escribí es mediocre. Ningún libro de la Biblia hace una declaración como esa. Y es más histórico. ¿Ah? Y es más histórico. Claro, para usted conocer un poco del periodo intertestamentario, usted lo puede leer como buena historia, pero no aceptamos su inspiración y es ahí donde se basa el asunto de rezarle a los muertos. Creencia que nosotros como pentecostales evangélicos no aceptamos ni creemos, ¿verdad? Así que usted tome sus decisiones en esta vida, acepte a Cristo como su Salvador personal y entonces si usted sigue fiel hasta el final, el Señor le promete la corona de la vida. Así que mis amados, el tiempo se nos ha acabado, se nos ha esfumado, Dalwan, esto se va rapidísimo, pero le damos gracias por su fiel sintonía. Le invitamos a que usted busque una iglesia donde congregarse, donde adorar el nombre del Señor, si no tiene un lugar de reunión, ya que es, como dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Unas últimas palabras, Talván. Amén. Muchas bendiciones a todos. Recuerden siempre que el llamado nuestro es a bendecir, gloria a Dios. También, ¿verdad? Y como parte de esa bendición tenemos la iglesia Aguas Buenas Pueblo, Iglesia de Dios Pentecostal de Aguas Buenas Pueblo, allí en el mismo pueblo de Aguas Buenas, para que, ¿verdad?, todo aquel que no tenga un lugar donde congregarse o, como siempre digo, ¿verdad?, que ande de vacaciones y quieran visitar una iglesia, estamos allí, les recibimos con todo el amor, ¿verdad?, junto a nuestro pastor, reverendo Jorge López Natal, y ¿verdad?, y su esposa, nuestra hermana Elizabeth Vega, para bendecir sus vidas. Y no solamente eso, pues si usted, ¿verdad?, ni está cerca de Isabela, ni está cerca de Aguas Buenas, busque una iglesia, congréguese, reconozca al Señor Jesucristo como su santo, como, ¿verdad?, su santidad, como su Salvador. Que es lo importante, ¿no? Que la iglesia camine en torno a la realidad de nuestro futuro, que es que Jesucristo viene y que nuestro trabajo es que ayudar a que las almas sean salvas. Así que yo les bendigo en ¿verdad? Y les deseo un buen fin de semana. Muy bien, así que gracias por su sintonía y este ha sido un programa más de tu programa favorito, El Texto sin Pretexto. Bendiciones. Amén. Triunfo 96.9 FM presentó al pastor Isaac Ruiz en El Texto sin Pretexto.
No olvide que puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a la siguiente dirección electrónica: en su contexto 96.9 @gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto Sin Pretexto.